En lo que estamos diciendo antes, ninguna persona come un único alimento y ya está. Es decir, yo no como solo huevos, yo no como solo verduras, yo no como solo legumbres. Yo no como solo brócoli, porque al final pasa lo siguiente. Si tú comes colesterol, tu hígado va a reducir la producción de colesterol. En cambio, si tú comes menos colesterol, tu hígado lo aumentará para mantener el colesterol en unos niveles del sangre como toda variable biológica. Todas las variables biológicas, todas las moléculas, las glucosa, el colesterol, el sodio, el potasio, el calcio, todo tiene unos niveles de normalidad y el colesterol dentro. Unos niveles de normalidad está perfecto. Así unido. Al final, hay cosas que no es clara. Es que es muy difícil que determinados alimentos por sí solos generen un problema. Y al igual, comerte un solo alimento por sí solos no te va a rellenar el problema. Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestro canal de endocrinología, Diet sin Nutrición. Soy el Dr. Víctor Bravo y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de 5 alimentos que yo mismo como y comería todos los días si tuviera diabetes. Si quisiera bajar la glucosa. Hoy estoy con Jesús, nuestro maravilloso entrenador y nutricionista de la academia. Diet Online. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí deseando hablar contigo. De hecho, llevo un ratito hablando ya que ya estamos Clínico. calentito. Estamos calientes para ver este tema porque además vamos a hablar de algunos alimentos que algunas personas piensan que son buenos, realmente no lo son tanto o que siempre han sido buenos pero que ahora están saliendo polémicas sobre ellos. Vamos a hablar sobre la polémica y sobre todo de las cosas que la gente piensa que son verdad pero pueden no serlo. Vamos a empezar fuerte. Un alimento que yo comería todos los días pero que últimamente lo están demonizando. Bastante. Jesús, vamos a hablar de huevo. El huevo tiene historia del huevo. Atención, anuncio muy importante. El día 29 de marzo, día sábado tienes una cita conmigo en Barcelona. Tenemos la presentación oficial de mi libro Maldito Azúcar. ¿Cómo lo vamos a hacer? En formato evento presencial. Nos veremos el 29 de marzo en Barcelona. En la sala de cine Cinesa Diagonal del Mar. El evento comenzará a las 9 de la mañana y terminaremos a las 7 de la tarde. A lo largo de todo el día realizaremos 2 podcasts presenciales y uno de ellos será con el psicólogo Rafael Santandreu, también autor de libros tan famosos como El arte de no amargarse la vida. Realizaremos conferencias en las que aprenderás a bajar tu glucosa, a perder peso y no volverlo a recuperar, sin tomar más medicación y disfrutando de la comida y sin sentir miedo. Codificado que le das. Tienes toda la información para conseguir tu entrada a 27 euros ahora mismo en el enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. También te voy a dejar un enlace para que puedas adquirir mi libro Maldito Azúcar. Así que no lo dejes para más que hay plazas limitadas. Te dejo el enlace. Puedes conseguir tu entrada y puedes adquirir tu libro y ahora sigue disfrutando del vídeo. Por cierto, si el evento ya ha pasado, suscríbete que eso sí que es gratis. Da una campanita. El huevo, como bien sabe, ha sido un alimento que ha pasado por múltiples facetas durante su tiempo de vida. Entonces la última tendencia era que no vamos a comer más de 1 o 3 huevos, no al día a la semana. Yo eso lo vivía. Yo me acuerdo que hace 2 días yo me comía 2 huevos a la semana porque me daba miedo. Los niveles de colesterol. Claro. Y todo el mundo te lo decía y tu madre te decía no, que ya comiste huevo ayer, hoy. No vaya a comer huevo. Desmonización del huevo completa y ahora. Hemos tenido unos años tranquilos, ¿no? Sí, unos años tranquilos en los que el huevo era maravilloso. Feo. Y ahora volvemos otra vez a una tendencia a que el huevo es el peor de los enemigos. Entonces creo que esto lo único que está haciendo es confundir mucho a la gente porque la gente al final no sabe si comer huevo, no comer huevo. Entonces la tendencia a día de hoy es comparar ese huevo porque tiene colesterol con otros alimentos que no tienen colesterol. Claro, lógicamente si el huevo tiene colesterol va a influir de alguna manera en el colesterol. Tu huevo. Si no tiene colesterol obviamente no va a influir. Pero ¿cuál es la influencia real de consumir huevo en tu colesterol?
Porque al final tu cuerpo es un gestor de colesterol. Si tú no le das ese colesterol, tu cuerpo lo va a generar. Si tú se lo estás dando de forma externa, tu cuerpo va a generar menos colesterol. De hecho, vamos por un ejemplo, los veganos. Los veganos no comen colesterol porque no comen ningún producto de origen animal. Entonces un vegano tiene 0 colesterol, no un vegano. Se hace una analítica y tiene unos Bs de colesterol X. Vamos a poner por ejemplo 179 de colesterol total. Si el vegano no come colesterol, no produce ese colesterol. El problema viene cuando pensamos que la gente que come huevo se atiborra de huevo y se come 15 huevos todos los días y eso no pasa. La gente como norma comerá 3, 4, 5, 8 huevos a la semana, 10 huevos a la semana. No creo que ese sea el problema de la mayor parte de la población que tenemos a día de hoy. No creo que demonizar determinados alimentos que pueden ser muy beneficiosos porque al final el huevo es un alimento que lleva con nosotros miles de años. Yo me imagino a un neandertal hace 40.000 años encontrándose un nido de huevo y pensando: oh no, perdona, no vamos a comérnoslo porque tiene colesterol. No coño, se comerían el huevo, asquía el huevo, se comerían uno, si nos comían 3 o 4 los que pillaran y si era andaviex, tú mucho mejor. No creo que sea un problema a día de hoy que la gente consuma huevo. Además, la proteína del huevo es la de mayor valor biológico a día de hoy. Que tiene todos los aminoácidos esenciales, de los que más rápido se absorbe, de las que más activa la síntesis de proteínas musculares, es buenísimo. Y las grasas de omega 3 que tienen también. Yo para mí lo catalogaría como un alimento que yo como todos los días, de hecho, por decir voy a dar número, me como 3 huevos al día aproximadamente. Niveles de colesterol, perfecto. Colesterol, malo que tengo yo el sangre, 80. 80 de cholesterol LDL. Comiendo huevo todos los días. Porque al final pasa lo siguiente, si tú comes colesterol, tu hígado va a reducir la producción De cholesterol. En cambio, si tú comes menos colesterol, tu hígado lo aumentará para mantener el colesterol en unos niveles del sangre como toda variable biológica. Es decir, la glucosa variable biológica, ¿cuánto tiene que estar? Pues normalmente suele estar entre 70 y 100 por la mañana. Trasladamente, si no tienes diabetes, pues hasta 50 es aceptable. Todas las variables biológicas, todas las moléculas, la glucosa, el colesterol, el sodio, el potasio, el calcio, todo tiene unos niveles de normalidad. Y el colesterol dentro de unos niveles de normalidad está perfecto. Así es lindo. Pero no es la diabetes. El colesterol de las personas que tienen diabetes y que tienen enfermedad cardiovascular es porque su hígado es un cañón lanzador de bolas de grasa. Como digo siempre, si tú tienes el hígado graso, si te sobra un montón de peso que lo tienes acumulado en el hígado, ese hígado se quiere defender de toda la grasa que tienes. Y como esa grasa que tienes, patológica, está acumulada en el hígado empieza a formar esos cañones o de esas bolas de grasa. Las bolas de grasa dentro tienen colesterol. Pero no porque tú los comas, sino porque el hígado quiere sacar grasa fuera. Y para eso produce colesterol, para producir esas lipoproteínas que salen a la sangre y se estampan contra las arterias produciendo placas ateromatosas. Y ese es el verdadero problema. No comer huevo. Creo que esto haya quedado perfectamente claro. Sí, que no estamos diciendo tampoco que la gente se atiborre a huevo ahora. Pero que en un consumo razonable de huevo no hay ningún problema. La gente no tiene que tener miedo a comer ese huevo. Totalmente, y que además ninguna persona, como lo que estamos diciendo antes, ninguna persona come un único alimento, ya está. Es decir, yo no como solo huevo, yo no como solo verdura, yo no como solo legumbre, yo no como solo brócoli. Nadie come ningún alimento solo aislado. Salvo que haya hecho 40.000 dietas que solamente te han tomado batidos, o como otras personas que ayudamos que se han tomado cirópeas de arcena, y una durante una semana entera. Salvo que haya hecho alguna locura de esta, nadie come un único alimento todos los días. Y solamente come de eso. No. Además, creo que resolvería el que la gente comiera más huevo de lo que come. Había muchos problemas porque desplazaría a otros alimentos de mierda que consume mucha Gente. El momento que tú te comes 2 huevos en un día, pues una tableta de iscas que no te estás comiendo, Totalmente. por ejemplo, Totalmente. o una Fanta menos que te estás tomando. Sí, porque al final es un alimento que te permite tener una saciedad que te va a permitir
Pasar muchas más horas del día sin necesidad de volver a ingerir alimentos. Y voy más allá. No paro de mencionarlo porque es cierto que hay estudios de personas que tienen diabetes. Que a un grupo lo han puesto a comer huevo. Desde el grupo no lo han puesto a comer huevo. El grupo que comía 2 huevos al día en contraposición a los que comían 2 a la semana. El grupo que comía 2 al día tenía un mejor perfil de colesterol y triglicéridos que aquellos que solamente comían 2 a la semana. Este es un factorial. Se puede deber a muchas razones. Pero en principio eso estaba claro. O sea que el gente comía más o menos igual lo que comía con la única diferencia de añadir 2 huevos. Esto es difícil de controlar, los estudios de nutrición. Pero en principio, pues, la evidencia científica apunta muchísimo a que comer huevo no es malo. O sea, mucho más que contraria. Porque tuyo es para dos lo que estamos diciendo antes. Sí, estudios hay para lo que quieras. Para una cosa y para contraria. Total Matt. Entonces, al final la gente se pierde porque la gente no se lee todos los estudios que hay, como por ejemplo no lo podemos leer nosotros. Entonces, la gente lo que tiene que ver es hacia dónde apuntan los conocimientos del día de hoy. Sin ser perfectos. Pero la ciencia siempre avanza en una dirección aproximadamente. Y aunque haya voces discordantes, normalmente hay que seguir la tendencia que se sigue más o menos en el paradigma nutricional con cualquier otra ciencia al final. Sí, total. Y al final hay cosas que hay que tener claras. Es muy difícil que determinados alimentos por sí solos generen un problema. Y al igual comerte un solo alimento por sí solos no te va a resolver un problema. El brócoli está muy bien, pero eso te meta brócoli va a morir. O sea, si yo he hecho este podcast, lo vamos a llamar 5 alimentos. No significa que solamente vaya a comer estos 5 alimentos y no vaya a comer de otra cosa. Yo estoy comentando 5 alimentos que veo interesantes. Ahora bien, esto hay que combinarlo con su ración de verdura, con su ración de proteína. Y con otros alimentos. Que no quiere decir que estos sean los únicos que haya sobre la faz de la Tierra. Y que sean los únicos que tenemos que hacer, mejorar la alimentación. Tenemos que mejorar muchas más cosas, como digo siempre. Entonces, bueno, vamos a pasar a otro alimento que también está bastante demonizado especialmente para las personas que tienen BS, que es la fruta. Sí. El fruta es. Si ellos no entran al programa y dicen, pero yo puedo comer fruta, no puedo. Al final, es otro alimento que como tiene fructosa, pues si la asociamos con que la diabetes viene por un aumento de glucosa en sangre, pues ya tenemos coste genial, ¿vale? Porque si yo como fruta, me va a subir la glucosa. Y claro, tú no abres un plátano y es como si abriera un azucarillo. Veo. Crua. Con mucho nos llena que. Pero tú abres un azucarillo y al final que es agarosa, ¿no? Claro. Se FKMSA. Una cosa más fructosa, claro. Directamente a la sangre, pero sin ningún tipo de intermediación. Claro, va directo a la sangre. Ahora tú abres un plátano y creo que de un plátano tú no ves la fructosa y dando vueltas. Veo. Tú lo que ves es un alimento que tiene una cantidad de vitamina y sobre todo de fibra. Que van a hacer que esa fructosa, cuando llegue a tu intestino se libere de una forma controlada. Veo. Y ya no es solo esa fructosa, sino la cantidad de vitaminas que va a tener esa fruta. Está hablando del plátano como puedo hablar de una pera, de una manzana o de los frutos. Rojos. Total. Es algo que creo que también, al igual que hablábamos antes del huevo, puede ayudar a mucha gente a conseguir esos niveles de saciedad por la cantidad de fibra que puede tener que no consigue de otra manera. Claro. Y de hecho, lo subí, no sé si subí un reel, hace un mes o cosas así que dije, tío, vamos. A ver, la gente le tiene miedo a la fructosa de la fruta, pero es que mira, tío, si tú tienes aquí una Coca-Cola de 1 litro, una Coca-Cola de 1 litro tiene 5 gramos de azúcar. ¿Sabes cuántos kilos de fruta te tendrías que comer para empatar siquiera el azúcar? Quería un refresco. 2,5 kilos. Tenías que comerte 15 nestarinas para igualar la cantidad de azúcar que tiene un litro de Coca-Cola, que no es nada, que eso la gente se lo pimpla en el McDonald's en un momento. Total. Y se lo pimpla empaqueta 1 litro de refresco con tu hamburguesa en un segundo. Total. Y en cambio, tú ponte a comerte 15 nestarinas. ¿Cómo te quedas tú después de comerte 15 nestarinas o 12 naranjas? Con su piel, con su todo. Sí. Abas Pao. No.
Es que al final es un alimento y además que puede permitirle a la gente tener ese puntito de dulzor o dulce que necesita en muchos momentos, porque es mucho mejor comerte una nectarina o un plátano o unos frutos rojos que tiran al chocolate por muy del 99% sea. Que de un poquito no pasa nada. Pero la tableta entera lentamente no. Claro. Entonces, al final la fruta es otro alimento que yo como a diario y que recomiendo que. La gente coma a diario. Sí, total si es que además la gente dice no, la fruta por la noche engorda. Vamos a ver. Vamos a suponer otra vez lo del ejemplo de las 15 nectarinas. ¿Sabes cuántas calorías tienen 15 nectarinas? 750 calorías no sirven ni para satisfacer tu metabolismo basal diario. Es decir, las calorías que tú necesitas para mantenerte vivo, si tú te comieses 15 nectarinas no las cubrirías. Es decir, te seguirías faltando de comer para llegar ahí. Por eso la fruta en todos los estudios que se han hecho en toda la puta vida se asocia. A perdida de peso. Porque es que te empachan mucho. A cuanto más comas, pues más. Por eso las frutas siempre se asocian a mejor salud, por la fibra, por los micronutrientes. Por las vitaminas, porque es buena para la microbiota, por la saciedad, por 40.000 cosas. Entonces yo sé de fruta no. Tiene ni. Por todos los argumentos que estamos dando no tiene ningún tipo de desempleo. Sí, al final no creo que sea el mayor problema de la mayor parte de la gente. No, la verdad que no. Y de hecho, las personas que trabajan con nosotros pues comen frutas y están lindamente. Sí, pero no hay ningún tipo de restricción de ese sentido. No, la verdad no. Como mucho haría una punta y es que las personas que tienen diabetes tipo 1 que no producen insulina y que por lo tanto las frutas que contienen más azúcares pues sí que es. ¿Verdad que les puede dar un pico más alto de glucosa? Sí, sobre todo si no se ponen. Insulina. Entonces, ¿qué diría a estas personas? Específicamente a los que tienen diabetes tipo 1. A los que tienen tipo 2, esto da exactamente igual. O sea, bórralo de tu cabeza, no te aplica. Pero las personas que tienen diabetes tipo 1, si quieres, pueden empezar a comer frutos rojos entre horas. ¿Por qué? Porque son los que menos azúcares tienen y por lo tanto los que menos les van a subir la glucosa en un punto dado. Pero repito, si tienes diabetes tipo 2, esto no es relevante en absoluto, para nada. Pero si tiene diabetes tipo 1, puede ser algo más relevante y reservar las frutas que tienen más azúcares pues como postres, por ejemplo, te puede sentar mejor. Normalmente nosotros lo organizamos de esa manera. Otro alimento que vamos a hablar ahora, también lo puedes meter de snack entre horas. Quería hablar también Jesús de los frutos secos. Los frutos secos son otros alimentos que en general en la gran mayoría de los estudios que se han hecho de siempre están asociados a una mejor salud, a una mejor composición Corporal. Pero hay mucha gente también que les tiene miedo porque como tienen grasa, pues dice. Y han hecho tantas dietas, pues es que engordan porque tienen grasa. ¿Qué les podríamos decir en este caso? Al final sí que verdad que el fruto seco en sí es un gran alimento, pero sí lo trataría con un poco más de cuidado en el día a día. Porque muchas veces el fruto seco es algo que es muy fácil de consumir y no cuesta muy poco. Tengo hambre, que voy a pillar un puño de frutos secos. Los frutos secos son muy sanos, pero si no tienes un control mínimo voy a cotearte el proceso porque al final las grasas de los frutos secos son muy saludables, pero en poca cantidad. Te puedes llevar un montón de calorías. Lo que quiero decir es que es un alimento que puedes tener en tu día a día, pero no. Puede ser algo que sea cada vez que tengo hambre, me llevo un puñado de 50 gramos de fruto seco, porque al final dice yo no como mucho. No, te comes 3 puñados de 50 gramos de fruto seco y te han metido 800 calorías así por la cara. Y en boquino no lo sepas como un plato comida y medio. Claro, o sea que son muy saludables, pero no es algo que diga tengo hambre, me voy. A comer media bolsa de frutos secos. No, o sea los frutos secos no hay que eliminarlo en ningún caso porque al final tienen muchas propiedades, pero si es algo que tenemos que tener una moderación. Eso es.
De hecho, la dosis recomendada está entre 20 y 30 gramos diarios aproximadamente. ¿Quién así? Un puñadillo pequeño básicamente. Pero es que nuevamente lo mismo. Esto lo he visto tanto en el programa, lo he visto. Yo en la consulta en el hospital, lo he visto en muchísimos sitios. No, si es que yo como muy sano, yo ya como bien. Venga, dime qué comes entre horas. Bueno, pues yo una bolsa de frutos secos, porque eso es muy sano. Es muy grande. No, no es normal, pero es también muy calórico. Sano no es sinónimo de 0 calorías, igual que el aceite de oliva. El aceite de oliva es muy sano, todo lo que tú quieras, pero tampoco es sinónimo de acalórico o sin calorías. Entonces, temas grasas, sobre todo las grasas saludables, tenemos que hacer una ponderación entre lo que nos aportan versus las calorías que nos aportan. Entonces llegar a un punto de equilibrio. Sano, sí, muy bien, lo comemos. De hecho, yo lo como todos los días, porque si no, no lo estaría haciendo. Pero moderación al respecto. 30 gramos de frutos secos está bastante bien. Hablando de pescazue, este es el cuarto alimento que quiero tocar, porque antes hemos estado hablando también que genera polémica. Sobre todo con el tema atún, mercurio, metales pesados. Jesús, vamos a tratar de resolver esta polémica. Bueno, pues al final es otro alimento que la gente puede incluir sin ningún tipo de problema dentro de su alimentación. Al final el pescado azul tiene unas características muy beneficiosas para nosotros. Esas grasas son muy saludables para nosotros. Pero esa polémica y sobre todo con determinados pescados, como puede ser el atún, hacen que mucha gente piensa que el pescado y en este caso el pescado conserva es algo que hay. De lo que hay que huir como la peste. Y en este caso no es así, porque al final lo que tú decía antes, nadie vive alimentándose de un solo alimento. Entonces, que tú puedas consumir 1, 2 o 3 latas en la semana de atún no te va a ocasionar ningún tipo de problema. Ojalá y el problema de la gente fuera que se come 6 latas de una a la semana. Eso no pasa. Entonces, sí que es verdad que hay que tender a comer pescados lo más pequeños posibles. Porque al final la posible concentración de cualquier metal pesado va a ser mucho menor. En cuanto a sardinas, arenques, anchoas, todo ese tipo de pescados van a tener menor carga de metal pesado, pero no va a haber ningún problema en que la gente use 2, 3, 4 latas de atún a la semana. De hecho, como apunte lo que comenté antes, no me acuerdo si una internista me comentó. En su momento una médica de hospital, me comentó yo vi una vez una encefalopatía. O sea, un problema cerebral. Vi una encefalopatía por un hombre que estuvo durante años comiéndose una lata de esta gigantesca atún, de 1 kilo sin atún, pero era lo único que comía durante días y lo mantuvo durante varios años. Y claro, en esos casos, pues mira, podría darte a lo mejor una intoxicación cerebral o una acumulación de metales pesados, pero no creo que verdaderamente sea un problema relevante para la gran mayoría de la gente. No. Y al final, fíjate que estamos hablando de alimentos que son razonablemente naturales. Nadie limita o no ves por ahí a nadie limitando qué cantidad de galletas te puedes comer a la semana. 5, 10, 15, nadie limita eso. Claro, ¿qué cantidad de Coca-Cola puedes ver todo el día? Nadie te pone, ¿cuánto es litro de Coca-Cola? Nadie te lo dice, pero si te dicen cantidad de huevos te puedes o no comer. ¿Qué cantidad de lata de atún te pueden comer? Claro. Luego la gente se vuelve loca. Los pies comiendo y dicen, no, si no, como tan más, claro. Si es que entre que no puedo comer huevos. El atún tiene esto, la sartén antiadherente. La gente está loca. Y el boicot que es rico en hierro, vitamina B. Claro. Y luego lo tienes con el Nutri-Score, con una B, con los cereales, porque son cereales. Y como los chocapis son integrales, una B. Claro, eso es Nutri-Score, es otro engaño. El Nutri-Score, para quien no lo sepa, es algo que tenemos aquí en España. Creo que en Latinoamérica no lo tienen. En Latinoamérica por lo menos lo señalizan en negro y con algo más de claridad. Pero en España tenemos un semaforito de alimentos que va de la A hasta la E, ¿verdad? Entonces la E es lo bueno y la E en rojo es lo peor. Y luego, una escala de grises que está en amarillo, naranja, en el centro, el aceite de oliva. Por ejemplo, es subsano, pero claro, tiene muchas calorías. Tiene una de tiene
Una de Icamelo, con la 0, como no tiene calorías, pues tiene una A. No te enseña a comer. Realmente lo que te enseñas a decir, a estos buenos son malos, pero no te enseña a discriminar entre si un alimento es más conveniente o no lo es. Ojalá que el problema de la mayor parte de la gente fuera lo que estamos hablando, que tuviera un exceso de consumo de huevo o de consumo de atún o de consumo de fruta. No. Conozco a nadie que haya enfermado por comer fruta. Bueno, salvo los que tengan fructosmia. Quizás, pero eso es un error, caso muy concreto. Eso es un error innato del metabolismo, que tiene menos de un 0,01% de los niños que nacen en este país. O sea, que no es relevante para la gran mayoría. Pero bueno, hay casos concretos que evidentemente no pueden comer fruta. La fructosmia de hecho. Eso es lo que a mí me pasa. La gran mayoría. No. Y bueno, vamos a terminar hablando también Jesús de un último alimento que también tiene mucha polémica. Los cereales integrales. Tienen gluten. Gluten inflama. Oh, gluten. Los cereales dan pico de glucosa, engordan. ¿Han probado los cereales? O sea, me dan dolores. Tomacal que se puede comer si tiene uno diabetes o quiere perder peso o no se puede. Pues al final piensa que los cereales son un alimento que se lleva consumiendo o lo lleva consumiendo el ser humano más de 10.000 años. ¿Hay poblaciones o hay estudios en los que poblaciones de más de 10.000 años ya usaban determinados tipos de cereales? Lo que sí hay que tender es a consumir el cereal en su estado natural. Cereals integrals. No explica un poco lo que son los cereales integrales y algo básico para que gente lo decía Alberto, que lo es muy importante. Al final el cereal integral es que te están encontrando el grano completo. O sea, con su parte interna, pero con su parte externa de fibra también. Entonces eso es lo que va a permitir que sea un alimento para tu intestino y aparte esa glucosa que ese carbohidrato puede generar en tu cuerpo sea mucho más lenta. Al final si tu consumo de glucosa va acompañado de un consumo de fibra, el pico de glucosa va a ser mucho menor. Y en este caso sí que es verdad que hay cereales modernos que pueden afectar algo más a determinadas personas, que puedan tener algún tipo de intolerancia. Pero esa moda de como me han dicho que los cereales tienen gluten, pues yo por si acaso me lo retiro. Pues si no tienen ningún tipo de problema, está haciendo algo que no tiene ningún sentido. O sea, ¿cuál es la motivación que tiene gluten y a ti el gluten te daba bocado en el intestino o te daba puñetazo cuando te lo tomabas? Si es algo que realmente te estaba sentando mal. Y tú te has hecho unas pruebas y han dicho, oye, eres celíaco, no puede consumir gluten. Oye, es genial, maravilloso, esto y nada que sea imprescindible. Peroacyl gluten ATI. No te está haciendo ningún tipo de afectación o tú no notas nada, pues que creo que retirarlos. Por retirarlo, no creo que tenga ningún sentido. De hecho, además el gluten para tu saber. El gluten lo único que hay que retirarlo es cuando hay una celiaquía. Y si tú tienes una celiaquía, tienes pedido tipos de anticuerpos. No antitriglyceridemia. Anti-endemisio. Y si los tienes altos, no basta solo con esos para hacer diagnósticos, es que médicos en ese caso el objetivo te tiene que hacer un biopsia de intestino, te tiene que meter un tubo por la boquita, tiene que llegar el intestino y tiene que tomar una muestra. El patólogo la tiene que analizar en el laboratorio y solamente así y solo. Así se diagnostica una celiaquía. Y en ese momento ya se pone la dieta sin gluten. No. Se debe dejar de comer gluten antes de diagnosticarse uno de celíacos, porque si no estás engañando al médico que te lo va a diagnosticar. Pero eliminar el gluten es porque tienes. Celiacia como tu hazaga. No es porque el gluten te haga acordar. Efectivamente. Porque hay gente que se retira el gluten y dice, he perdido 10 kilos. No. Has perdido kilos porque has dejado de comer. Simplemente no necesariamente estás comiendo mejor. Pues si antes comía X y ahora come X menos el pan y los cereales que tiene gluten. Pues ha de adelgazar peso, no por el gluten. Claro, que si es algo que a ti va bien. Y te permite tener una vida plena. Oye, cojonudo es genial, ¿vale? Pero no hay caso en la mayoría. Claro, pero el tema es que me lo quito porque quiero adelgazar y una vez que has adelgazado vuelvo a meter el gluten y entonces hay situaciones en las que la gente dice, y ahora me siento mal. Es que has deshabituado en parte a tu cuerpo a ese gluten. Totalmente.
Entonces es algo que hay que tener mucho cuidado y que no sea. Hago las cosas. Por moda. O sea, y muy importante si vamos a comprar, por ejemplo, un pan integral, ¿vale? Nos tenemos que fijar en la etiqueta que ponga harina integral de fin. Siempre leer la etiqueta. Porque si no, no sé el que estoy comprando. Al igual que voy a comprar, por ejemplo, un embutido, siempre tengo que fijar la etiqueta para que más de un 90% del producto sea la carne que yo me estoy comprando. Porque no será la primera vez que uno se compra el chope, la mortadella o el fus sagrado, lo que sea, lo mira y mira la etiqueta. Y la mitad del producto son azúcares. Total 50% carne. ¿Y el resto? ¿Y el resto qué son? Pues fécula de patatas, destrozas. Hay que leer la etiqueta. Pues para lo cereal integral. Es lo mismo. Entonces yo te voy a leer la etiqueta y ver que esto es harina integral. Y ahora será trigo, centeno, cebada, lo que sea, pero tiene que poner harina integral. Y luego el nombre de cereal en cuestión. Si no, no es integral. Y cuanto menos ingredientes tenga ese pan, mucho mejor. Mejor. Y si es en este caso, porque al final hay cereales que tienen más o menos gluten. Por ejemplo, el trigo sarraceno es un trigo mucho más antiguo y la cantidad de gluten que puede tener, si es algo que en este caso alguien le está afectando, el trigo sarraceno tiene menos cantidad de gluten que pueda tener él. Trigo moderno. Totalmente. Así que espero que os haya servido. Este podcast. Recordad, son 5 alimentos que nosotros los comemos todos los días. Pero que no son los únicos. Hay muchos más. Seguiremos haciendo podcasts sobre ello para traeros la alimentación, para aterrizar las tierras, para las personas que tenéis diabetes. Tenéis que perder peso y que no se haga un mundo, que no sea una tortura, que sea algo fácil, sencillo como nosotros lo hacemos con nuestro alumno todos los días. En caso de que tú quieras convertirte en alumno de nuestro programa de la Academia de VT Online, te voy a dejar en la descripción un enlace para que puedas visitar nuestra página web. Ver cómo trabajamos, ver quiénes somos, a quién ayudamos, y en caso de que tú quieras que te ayudemos, te podrás inscribir en el formulario que verás ahí. Así que nos vemos en el próximo. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.